Bueno, un cordial saludo para todos y todas los y las aprendices del programa de programación de software. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Me presento, mi nombre es Jorge Iván Higuita. Fui el instructor que les acompañó en el proceso de inducción y actualmente quien los va a acompañar en el programa con la competencia de ética y cultura de paz, como lo están viendo como tal en pantalla. De antemano entonces extenderles una disculpa porque el día lunes tuve dificultades con los aplicativos institucionales y tengo entendido que el instructor Alberto les avisó para que viéramos la sesión hoy en la mañana, pero me surgió una calamidad familiar y este es el momento, muchachos, en que apenas llego y preferí sentarme una horita, horita y media a compartirles lo que es los conocimientos con relación pues al tema de esta primera semana para que ustedes puedan tener pues un tiempo suficiente para la presentación de las actividades. Entonces, nuevamente, extendiéndoles una disculpa por los impases presentados, pero bueno, aquí estoy presente y ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, saben que con el mayor de los gustos les atiendo. Bien, entonces estamos ante la competencia de Enrique Loumurtra, interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Comúnmente conocemos esta competencia como ética y cultura de paz. Eso en términos coloquiales, pero si nos vamos al nombre técnico, este señor que ven acá nombrado, Enrique Lomurtra, para el SENA es un personaje muy representativo porque fue el cofundador del SENA en 1957. Él, junto a Rodolfo Martínez Tono, fueron quienes fundaron esta bonita entidad, precisamente que le sirve tanto a los colombianos. Este señor, al igual que Rodolfo Martínez Tono, también fue director general del SENA en su tiempo. Entonces, en honor a este señor, es que se crea la competencia conocida comúnmente como ética y cultura de paz. Y esta competencia, muchachos, quiero empezar por algo fundamental. Uno piensa que cuando me hablan de ética me van a hablar de valores, de libertad, de justicia, de amor, de alegría, ¿cierto? Y puede ser un aporte fundamental en el crecimiento del ser humano, yo no voy a decir que no. Pero esto tiene un nombre técnico bastante amplio y se los voy a explicar rápidamente. Interactuar, ¿qué significa eso en el ser humano? Relacionarse con el otro, establecer contacto con el otro. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver un poco del tema de las relaciones, de cómo nos conectamos con el otro y en dónde nos conectamos o en dónde establecemos nosotros relaciones o contacto, tanto personal, es decir, interno, como con el otro, en los diferentes contextos donde nosotros nos movilizamos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia.
nosotros establecemos ese contacto o esa interacción tanto con el otro como consigo mismo en diferentes espacios. Por eso hablamos de contexto productivo y social. Lo productivo, pues entonces estamos hablando de la empresa, pero cuando hablamos de un enfoque social, estamos hablando de la familia, estamos hablando de los amigos, estamos hablando de la comunidad, etcétera, etcétera. Fundamentándonos en qué? En principios éticos. Eso se transforma en la palabra valores, es decir, la manera en cómo yo me relaciono consigo mismo, con el otro, debe de estar fundamentado, debe de estar sostenido en valores. La idea de yo relacionarme con el otro es relacionarme a bien, no para mal, ¿cierto? Y por eso hablamos entonces de unos principios, de unos valores que me dicen cómo me debo de relacionar con el otro. Obviamente hay valores y antivalores, pero acá no nos están hablando de antivalores, nos están hablando es de esas buenas relaciones a la luz de los valores para poder establecer un contacto personal y un contacto social o comunitario, ¿cierto? Entonces, si nosotros vinculamos esos valores a los diferentes contextos donde nosotros nos movilizamos, obviamente vamos a interactuar y vamos a interactuar de una manera positiva. ¿Y qué buscamos nosotros cuando interactuamos de forma positiva en los diferentes ambientes donde nos movilizamos? Que esa interacción sea fundamentada en la paz, en la tranquilidad. Es decir, yo me relaciono con el otro porque yo quiero relacionarme y buscar escenarios de paz, escenarios de tranquilidad, ¿cierto? Cuando yo me relaciono consigo mismo, quiero estar tranquilo. Cuando yo me relaciono con el otro, quiero que esa relación se dé de manera transparente, de manera tranquila. Entonces, lo que buscamos nosotros cuando interactuamos es construir paz, construir cultura, construir costumbres que nos lleven a vivir bien. Básicamente eso es lo que se define con ese nombre tan largo. Eso es lo que quiere pues como tal significar la competencia de ética y cultura de paz. Inicialmente entonces vamos a abordar la sesión sincrónica número uno, cuyo tema es el ser y el individuo. Básicamente, cuando abordamos entonces el ser y el individuo, esperen un momentico, busco la ficha de ustedes. Cuando nosotros abordamos el ser y el individuo, nos estamos es fundamentando precisamente en esa posición que tiene el ser humano para avanzar, para evolucionar. Básicamente, ¿qué necesita el ser humano para evolucionar? Respetarse a sí mismo, respetar al otro. Pero no solamente eso, sino que el ser humano para evolucionar necesita plantearse un futuro, plantearse un proyecto. Y por eso es que acá vamos a hablar que en el ser y el individuo es muy importante hacer un análisis sobre el proyecto de vida. Entonces, para ello, les voy a compartir lo que vamos a abordar el día de hoy. Inicialmente, un saludo, como les dije, también presentándole las disculpas por los impases, pero el día de hoy no pude estar por una calamidad.
de un familiar con temas como tal de salud. La idea era hablar sobre asunticos varios, preguntas y respuestas. Este tema lo vamos a dejar, digámoslo así, que en stand-by para la próxima sesión, lo que tiene que ver con las preguntas que tengan. Sí les voy a hablar un poco sobre la metodología y los acuerdos. Les voy a presentar de manera muy resumida el programa de formación. Vamos a hablar de un tema crucial que es el proyecto de vida, porque en ese tema se va a fundamentar la actividad de aprendizaje. Se las explicaré y con eso entonces finalizamos la sesión del día de hoy. Que les ruego me disculpen precisamente porque se han presentado pues impases para que nos encontremos en estos espacios de ambientes virtuales de aprendizaje. Bien, en ese orden de ideas entonces yo me voy a ir para la fase número 4. Es la fase que corresponde a nuestra guía de aprendizaje y yo me voy a ir para la guía. Permítame un momento que inclusive estaba deshabilitada. Yo me voy a ir para la guía. Se las voy a habilitar. Y lo primero que debemos de hacer, muchachos, es entonces abrir la guía. Vamos a mirar qué nos dice esa guía número 4. La voy a ampliar un poco y me voy a ir a buscar la competencia. Mírela aquí, la 3.3 que dice el nombre de la competencia, ¿cierto? Entonces aquí me van a hacer una presentación muy general de lo que es la competencia. No me voy a detener en ello, sino que voy a ir al 3.3.1, que me dice precisamente que para desarrollar esta actividad adecuadamente, vamos a desarrollar el tema del ser y el individuo, ¿cierto? Eso nos dice a nosotros la guía. Y también nos dice entonces que efectivamente consultemos ese material. Yo voy a hacer aquí un par en el camino porque se me había olvidado y es presentarles a ustedes el programa de formación antes de continuar con la guía. Resulta y acontece entonces que esta competencia, perdón, tiene solamente 48 horas. Yo aquí tengo una crítica constructiva y siempre lo he hecho desde construir para bien, y es que 48 horas es un tiempo muy minúsculo, un tiempo muy reducido, precisamente para abordar un componente del ser que es un componente tan profundo, tan de lo cotidiano, ¿cierto? Tan antiguo en 48 horas. Es muy difícil, muchachos, pero uno trabaja con lo que le dan, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué me interesa a mí del programa de formación? Que era uno de los ítems a trabajar. Mírenlo aquí. ¿Qué me interesa a mí del programa de formación? Mostrarles cuáles son los resultados de aprendizaje, que por eso fue que me acordé y me detuve en la guía. Y el primer resultado es promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aportes en la instauración de una cultura de paz. Aquí lo que en el colegio se llamaba logros, objetivos, aquí lo llamamos resultados de aprendizaje, que no es otra cosa que
determinar cuáles son los aprendizajes que debe obtener el aprendiz. Ejemplo acá en este primer resultado de aprendizaje. El aprendiz debe de, valga la redundancia, aprender a reconocer su dignidad y la del otro, aplicando ¿qué? Principios y valores que me lleven a construir paz. Cuando yo me respeto, cuando yo respeto al otro, a la luz de unos valores, estoy construyendo paz. No solamente se van a ver, por ejemplo, el tema de la dignidad, el tema de la paz. Acá, por ejemplo, también, como les decía, si algún momento vamos a trabajar el tema del proyecto de vida. Cómo desde lo que yo quiero ser a futuro puedo aplicar dignidad. Cómo yo mismo, cuando me genero un buen plan de vida, me estoy respetando, precisamente buscando tranquilidad, buscando paz. ¿Cierto? Ese es el primer resultado de aprendizaje. El segundo resultado de aprendizaje, véanlo aquí, establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. ¿Qué me están diciendo? Lo que yo les decía cuando les presentaba el nombre de la competencia. Establecer relaciones de crecimiento personal, individual y comunitario. Relacionarme de manera individual y de manera colectiva, buscando que generar bien común, y cuando yo genero bien común, le estoy aportando al desarrollo de la sociedad. Cómo yo como ser humano me relaciono para que la sociedad avance, con quiénes me relaciono, ¿cierto? Etcétera. El tercer resultado de aprendizaje es un resultado con el que yo inicialmente tuve pues como mis encontrones, eh, mis disgustos, ¿cierto? Porque yo decía, ¿cómo es posible que un componente ambiental quepa dentro de un área tan amplia como lo es la ética? Porque el resultado dice promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente. Promover el uso racional de los recursos naturales. Yo me preguntaba, ¿y esto con qué se come? ¿Esto para qué sirve? ¿Cierto? Porque yo decía, desde la ética, ¿esto cómo se maneja? Pero efectivamente me di cuenta de algo importante con el paso de el tiempo. Y es lo siguiente, el manejo de los recursos naturales del medio ambiente es muy importante para el hombre. Entonces acá nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad que se le atribuye al hombre, al ser humano, para que haga un buen uso de los recursos naturales? ¿Cuál es la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad que el ser humano tiene con el cuidado del medio ambiente? Entonces, mire que acá estamos aplicando valores. Cómo esos principios, cómo esos valores nos ayudan a nosotros como seres sintientes racionales al cuidado de la naturaleza. ¿Qué le aportamos nosotros desde nuestro interior al cuidado de la naturaleza? Y un cuarto resultado de aprendizaje que es muy similar al primero. En el primero se trabaja el tema de la dignidad, el tema de la proyección del ser humano, y es muy similar porque digo que acá también nos van a mencionar el tema de la dignidad, el tema de la paz, ¿cierto? Entonces uno pensaría que es lo mismo, pero aquí vamos a profundizar mucho más en lo que tiene que ver
el tema de la paz, el tema de los conflictos, el tema de los grupos armados, cómo los grupos armados están afectando o han venido afectando a la sociedad, al mismo ser humano en su dignidad, al mismo ser humano en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del tema de los conflictos a la luz de ese respeto que el ser humano merece. Esos son los cuatro resultados de aprendizaje. Esto de conocimientos de proceso, pues eso ya es algo más interno de la entidad que no lo voy a tocar con ustedes, sino que lo que me interesa es esto, conocimientos del saber. Hace algún ratico yo les decía, esta competencia es muy amplia para 48 horas. Y es que miren, chicos y chicas, son más de 45 temas que nosotros podríamos tocar en 48 horas. Pero realmente a mí no me gusta salpicar y tocar de todo y que a la final no quedemos con nada, ¿cierto? Entonces mire que podemos hablar del concepto de hombre, del concepto de naturaleza humana, del concepto de libertad, del concepto de moral, del concepto de ética, del concepto de relaciones sociales, del concepto de trabajo en equipo, del concepto de resolución de conflictos, del tema de inteligencia emocional, del tema de toma de decisiones, del tema de justicia, del tema de gobierno, del tema de país, constitución, democracia, etcétera. Miren la cantidad de temas, muchachos, que se pueden abordar. Pero, ¿qué hace uno para que las cosas salgan bien? Hombre, uno toma uno o dos temas por cada uno de los resultados de aprendizaje para darle una profundidad adecuada y que quede algún aprendizaje. Entonces miren que son muchos temas, ahí les quedan a ustedes en pantalla para que los analicen y quien quiera pues profundice en ello. Vienen unos criterios de evaluación, que los criterios de evaluación básicamente es qué esperamos nosotros como instructores que los aprendices, valga la redundancia, aprendan. ¿Qué esperamos nosotros que el aprendiz tenga claro? Por ejemplo, uno de los criterios para evaluar es que el aprendiz es capaz de definir su proyecto de vida de acuerdo a los temas de la dignidad, el respeto, la ecología, la cultura, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y así va a ser con los otros cuatro resultados. Aquí hay una serie de ítems, por llamarlo así, a través de los cuales nosotros vamos a determinar si usted cumple o no cumple. No me voy a detener a mirar cada uno porque vuelvo y reitero, eh, por temas de tiempo, porque estoy solo haciendo la grabación, entonces no aplicaría mucho. Me interesa mucho ahondar es cuando estamos interactuando entre ustedes y mi persona, porque precisamente hay una construcción colectiva. Pero ahí les queda para que los analice. En cuanto al perfil, a mí se me había olvidado, me presenté con el nombre Jorge Iván Higuita Palacio. De profesión soy licenciado en filosofía de la Universidad de Antioquia. Por lo tanto, entonces cumplo con los requisitos académicos para brindarles la orientación de esta competencia y también soy abogado de la misma alma mater de la Universidad de Antioquia. En algún momento, al igual que ustedes, también fui muchachos, aprendí
sé que se siente ser aprendizena, sé que se siente estar sentado realizando actividades o evidencias para entregar. Entonces, de mi parte, pues hay una comprensión porque yo ya lo fui, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, a nivel de experiencia profesional, tengo alrededor de 15 años de experiencia profesional en el campo de la docencia en diferentes niveles, educación básica, educación superior, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Básicamente ese es el contexto personal mío que se me había olvidado comentarles, lo que tiene que ver entonces con el programa de formación para el área de programación de software. Y bueno, voy entonces ahora sí a continuar con la guía. Cerrando ese paréntesis, la guía entonces nos decía, revisen el documento Ser Individuo. Miren que la actividad número 1 va a trabajar el primer resultado de aprendizaje. Entonces yo me voy para el tema del ser individuo, me voy a ir para la plataforma y acá me voy a encontrar con material de formación, véanlo acá, ser individuo. Yo lo voy a abrir, ahora sí, acá sí me abrió. Y miren lo que nos dice entonces este componente. Cuando hablamos de ser y el individuo, lo que estamos hablando es de la dimensión ética de la persona, es decir, el ser en su integralidad, cuán ético es la persona como ser humano, cuál es la profundidad que tiene en su condición de ser humano como ético, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, la idea es mirar qué tan ética es la persona a través de una serie de actividades que tengan un enfoque orientado hacia la paz. Desde lo ético, el ser humano, ¿qué es lo que ha hecho para poder aportarle a construir una sociedad en paz? Desde lo individual hacia lo colectivo. En otras palabras, vamos a determinar qué tan humano, qué tan servicial, qué tan honesto, qué tan transparente es el ser humano consigo mismo, con el otro, coadyuvando a qué? A que construyamos paz. Desde esos valores que les acabé de mencionar, solamente algunos. La la alegría, la sinceridad, la honestidad, la transparencia. ¿Cómo hacemos nosotros desde esas connotaciones individuales para poder aportarnos a nosotros mismos, aportarle a los demás con miras a construir paz? Este tema entonces, muchachos, tiene varios puntos importantes. El tema de la dignidad, que lo voy a tocar, pero voy a pasar por él muy someramente, muy rápido. Este sí no lo voy a tocar, habilidades para la vida y la convivencia, pues ahí les queda a ustedes para que profundicen un poco más. Y sí me voy a detener un poquitico más en el tema de proyecto de vida. Bien, entonces
En este orden de ideas, cuando a nosotros nos hablan de ese componente formativo, ser individuo, lo que nos están diciendo es, el ser humano adquiere un desarrollo personal, pero también social. Es decir, desde la ética es fundamental que el ser humano crezca a nivel individual y a nivel social. Inicialmente vamos a hacer ese abordaje entonces de ese componente individual. Y para hablar entonces de ese componente individual, el ser humano tiene que mirar estas tres categorías: respeto, dignidad y empatía. El ser humano, que tanto enfoque tiene en el marco de respetarse, en el marco de ser empático, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y acá hay tres categorías importantes. La dignidad humana es un valor que todos los seres humanos tenemos. No nos pueden desprender de ese valor, porque ese valor viene con nosotros por el solo hecho de haber nacido. Por eso significa inherente. Es un valor que nace con nosotros, que se nos garantiza estando en Colombia o estando en el extranjero. Y la dignidad humana no es otra cosa que el respeto humano que merecen todas las personas, indistintamente de su raza, de su credo religioso, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que se busca es que con esa dignidad humana todos nos respetemos, todos podamos tener una convivencia justa y equitativa, ¿cierto? Y que permite que nosotros nos respetemos a nosotros, respetemos al otro para poder convivir mejor. Esto, desarrollar habilidades socioemocionales. Cuando yo me respeto, cuando yo respeto al otro, cuando yo tolero al otro, cuando yo valoro al otro, ¿qué estoy haciendo para que podamos construir, como lo decíamos anteriormente, en la primer presentación, un enfoque colectivo? ¿Qué estoy haciendo yo desde lo individual para poder avanzar hacia un enfoque colectivo? ¿Cierto? Pero para poder avanzar a ese enfoque colectivo, aquí algo importante: hablar del proyecto de vida, que no lo voy a tocar todavía para que podamos entonces avanzar, ¿cierto? Y en este orden de ideas nos dicen un primer punto: hablemos sobre la dignidad. Y ese concepto de dignidad tiene múltiples definiciones, definiciones de tinte filosófico, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista social. Yo no me voy a detener, muchachos, realmente en cada uno de los puntos, ¿cierto? Yo simplemente voy a definir el concepto de dignidad como el respeto que yo me merezco, pero también el respeto que merece el otro. Y aquí viene una pregunta bastante interesante. Listo, me están hablando de dignidad humana, igual a respeto. Entonces, ¿será que la dignidad solamente aplica para las personas racionales de carne y hueso
indistintamente de su religión, de su color de piel. Ahí hay una muy buena pregunta. ¿Será que la dignidad solamente es para los seres racionales, es decir, para los seres humanos? La respuesta es no, porque hoy en día ya también hay normatividad jurídica vigente que dice que a los animalitos se les debe respetar. Es decir, que los animalitos son dignos. Y hoy por eso cuando una persona le prende candela a un animalito por rabia, por cualquier situación, pues es penalizada jurídicamente, ¿cierto? Desde lo jurídico. Entonces miren que la definición de dignidad es muy amplia y yo por eso no me quiero meter en ninguno de estos enfoques porque ahí nos quedamos. Simplemente los dejo para que ustedes los analicen. Hay un punto de vista humanista, un punto de vista jurídico, hay un punto de vista social, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ahí los tienen para que entonces hagan una profundización al respecto de cada uno de esos enfoques, de esas connotaciones. Y lo que sí es muy importante, muchachos, es hablar que ese concepto de dignidad, eso no es nuevo, es un concepto que viene arraigado a esto, a la cultura humana. Lo que yo les decía, por el mero hecho de nacer, el ser humano ya es digno. Culturalmente, el ser humano ha nacido con dignidad, con la necesidad del respeto. Entonces, mire que aquí van a mirar parte de la historia de cómo nace ese concepto de dignidad. En 1864 se hablaba de dignidad, ¿cierto? De ese derecho, de ese valor con el que el ser humano tenía que caminar en el día a día, ¿cierto? Entonces, a partir de 1864, cuando se empezó a hablar del derecho internacional humanitario, también se empezó a hablar de que las personas eran dignas, de que las personas merecían y necesitaban respeto. Posteriormente, en 1948, se empezó a profundizar mucho más el tema de la dignidad y se da precisamente con lo acaecido de la Segunda Guerra Mundial. Se da la Segunda Guerra Mundial por allá en 1930 y algo, no recuerdo, como 38, 39, y precisamente entonces dicen, venga, entonces con la guerra podemos matar a Raimundo y todo el mundo, no venga, es que recuerden que hay un concepto de dignidad que debemos de respetar. Y por eso en 1948 la Organización de las Naciones Unidas entonces adopta a través de una serie de reuniones, obviamente con diferentes países, con diferentes personalidades, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es desde allí donde se le da mucha más fuerza, muchachos, a ese tema de la dignidad. Todos merecemos respeto, al punto que en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, la dignidad cumple un papel fundamental, ¿cierto? La dignidad viene precisamente anclada al ser humano y por eso entonces es que se le da tanta relevancia. Y así sucesivamente, muchachos, eh, se van dando históricamente pasos agigantados sobre la protección de ese tema de la dignidad.
yo no me quiero detener pues como a nivel histórico con todo ese recorrido, sino que quiero pasar precisamente a ese tema de la dignidad, pero desde nuestro contexto, ya no desde un contexto internacional, sino desde nuestra constitución política. Artículo 1. Todos los seres humanos somos dignos, es decir, todos los seres humanos merecemos respeto. Muy sencillo. De eso habla la constitución política. Precisamente la constitución política nuestra en ese artículo 1 establece que todos los seres humanos necesitamos ser respetados, ¿cierto? Y no solamente lo hace la constitución política, lo hacen también los entes gubernamentales como lo es la Defensoría del Pueblo, como lo es la Corte Constitucional, mírenlo, diferentes organismos a nivel nacional establecen precisamente la importancia de ese concepto de dignidad humana. No solamente se habla desde lo normativo, sino que las diferentes dependencias del gobierno, digámoslo así, pues también hablan, protegen y defienden ese concepto de dignidad humana, ¿cierto? Que no me voy a poner pues como a mirar cada uno de estos tópicos, de estos espacios, precisamente por el tema pues del tiempo. Como les dije, no me voy a poner a detenerme en este tema de habilidades para la vida. Sí es muy importante precisamente porque les van a hablar de cuáles son esas estrategias que ustedes deben de tener para poder vivir, ¿cierto? Para poder ser competentes en una sociedad, para poder ser importantes en una sociedad. Entonces acá nos van a hablar precisamente de lo que es ese concepto de la empatía, de lo que es ese concepto de la comunicación, de lo que es ese concepto de aprender a manejar los conflictos, ¿cierto? Entonces nos van a hablar de todas esas estrategias a partir de las cuales nosotros nos hacemos cada día más competentes. Ejemplo, en una empresa, una persona que sepa resolver los conflictos de manera pacífica para esa empresa es una persona competente. ¿Por qué? Porque cuenta con habilidades para poder convivir en ese entorno productivo, en ese entorno empresarial. Entonces ahí les queda, muchachos y muchachas, para que hagan un análisis muy profundo, pues ya ahí más detenido sobre este tema. Quiero puntualizar algo muy importante. A mí me gusta muchísimo. El banco BBVA tiene, digámoslo así, una dependencia o tiene un programa que se llama Aprendemos Juntos, ¿cierto? Y son episodios pequeñitos pero muy completos en temas del ser. Por ejemplo, en este nos están hablando de la empatía. Son videitos, algunos de 8 minutos, otros de 20 minutos, otros de 4, muy chéveres muchachos y muchachas, muy profundos en el marco de lo que tiene que ver con los valores. Pero les recomiendo que lo busquen en YouTube, que lo vean, es bastante interesante. Bueno. Acá tienen entonces las otras habilidades. Como se los dije, no me voy a detener allí.
queda para que ustedes profundicen un poco más. Y sí me voy a detener en el tema del proyecto de vida. Básicamente, muchachos, cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, estamos hablando de un futuro. ¿Qué es lo que yo quiero para mi futuro? Así lo conocemos, proyecto de vida. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Todos lo miramos con ese tinte, con esa intención. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Pero poco lo miramos bajo esta perspectiva. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el giro que yo le quiero dar a mi vida? ¿De qué manera quiero que mi vida gire? ¿De qué manera quiero eh, rodearme? ¿De qué manera quiero que mi vida termine, que mi vida avance? Proyecto de vida significa eso, darle un sentido a lo que ustedes hoy para poder aplicarlo el día de mañana. En este sentido, lo que nos están diciendo es que el proyecto de vida precisamente implica darle un sentido a la vida, autoconocerse. Para eso es el proyecto de vida. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que puedo llegar a ser? Usted no me puede decir eh, que usted quiere ser médico si le tiene miedo a la sangre o si le tiene miedo a los órganos del cuerpo humano. Usted debe de autoconocerse y mirar hasta qué punto es capaz de llegar. El autoconocimiento implica ser capaz de gestionar las metas que se propone el ser humano, desde lo individual y desde lo colectivo. Yo conozco mis capacidades, sé que hasta allá puedo llegar. Yo no puedo ir más allá porque yo tengo que ser capaz de determinar hasta qué punto esos propósitos van a ser viables, van a ser adecuados, ¿cierto? Entonces, mire que en este sentido, cuando hablamos de sentido de vida, lo que estamos hablando es de un desempeño diario. Yo diariamente le doy sentido a mi vida. Yo diariamente soy capaz de avanzar. Yo diariamente soy capaz de cumplir. Yo diariamente soy capaz de demostrarme a mí mismo y al entorno en el que me muevo que soy capaz de avanzar. Y no solamente capaz de avanzar cumpliendo metas, sino que yo soy capaz también de avanzar respetando al otro, que yo soy capaz de avanzar siendo solidario con el otro, porque cuántos de nosotros vemos que las personas tienen necesidades, pero nos hacemos los de la vista gorda, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo estoy haciendo por mí, por el otro, para que mi vida tenga un significado importante, tenga un sentido importante? ¿Por qué estoy existiendo y para qué estoy existiendo? Acá hay algo muy importante, es un test, un pequeño test
que no lo voy a tocar, pero lo voy a dejar abierto para que ustedes lo inicien y se den cuenta cuál es el sentido de su vida, en qué punto de su vida se encuentra, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, se los dejo ahí para que cada uno y cada una como tal lo realice. Permítanme, muchachos, un momento, 2, 3 minuticos que me están llamando y ya regreso con ustedes. Bueno, qué pena, muchachos, con ustedes por acá nuevamente. Permítanme, les comparto de nuevo pantalla. Y entonces les estaba hablando precisamente de la necesidad que le demos un sentido a la vida y que por eso era importante que revisaran ese test que nos proporciona como tal el material de trabajo. Hay algo muy importante, muchachos, eh, que llega a este punto y es analizar en la pirámide qué es lo que yo soy capaz de lograr, en qué punto de la vida me encuentro, ¿cierto? Y por ello viene esta pirámide, que de hecho, esta pirámide, digámoslo así, no es una construcción única de un autor, sino que varios autores precisamente han hablado sobre esta pirámide. Si hablamos, por ejemplo, desde la psicología, varios psicólogos nos han hablado de cómo el ser humano debe de apropiarse de sus condiciones del ser para poder avanzar. En este caso, desde las orientaciones de la programación neurolingüística, hay un autor que de hecho aún vive, que precisamente trabaja ese tema de la programación neurolingüística. Si no estoy mal, si no me equivoco, eh, es un autor estadounidense, no recuerdo como tal su nacionalidad, pero efectivamente nos habla de unos pilares neuronales, es decir,
desde nuestra condición neuronal, nosotros qué tenemos que tener presente para poder trazarnos un buen sentido de vida. Y en este sentido, entonces, Robert Dilts precisamente nos dice que se deben de analizar 6 niveles, ¿cierto? Para muchos hay que arrancar desde el nivel de la base hasta la cima. Para otros es necesario arrancar desde la cima a llegar a la base. Entonces, en este sentido, los autores, digámoslo así, no se han puesto de acuerdo porque cada uno y cada una pues tiene sus argumentos del por qué es necesario arrancar desde la base o por qué es necesario arrancar desde un sentido de lo espiritual, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, entonces lo que nos dice precisamente Robert Dilts es que la pirámide tiene 6 niveles que van desde la base hasta la cima y nos dice precisamente que el nivel más básico es el que está, valga la redundancia, en la base y que precisamente nos va a permitir analizar el entorno en el que nosotros nos encontramos, en qué espacio me encuentro, en qué ambiente me encuentro, con quiénes convivo en ese ambiente, ¿cierto? Básicamente es como reconocer el espacio, básicamente es darme cuenta de qué es lo que estoy rodeado, dónde estoy, etcétera, etcétera. Viene un segundo nivel que precisamente tiene que ver con el color verde, que es analizar, perdón, aquí están organizados de diferente manera. El color verde, que sería este, básicamente es analizar de qué manera me estoy comportando, cuáles son las acciones que yo estoy realizando, en dónde, en el entorno, qué es lo que yo estoy haciendo en el entorno, de qué manera me estoy comportando y cuál vendría siendo mi compromiso para poder seguir permaneciendo en ese entorno. Luego viene el tema de las capacidades, que es este amarillo. Aquí lo tienen como azul, pero los colores ahí están trocados para que no se vayan a confundir. Y básicamente cuando a mí me hablan de capacidades, lo que me están diciendo es usted qué capacidades tiene, usted qué habilidades tiene, usted con qué destrezas cuenta, cómo las implementa, ¿cierto? Cómo las hace precisamente relucir, no solamente a nivel individual, sino también colectivo. ¿Cuáles son esas habilidades, esas destrezas
con las que usted cuenta. Un cuarto momento que hay que analizar es, bueno, usted tiene un entorno estable, usted tiene unos comportamientos adecuados, usted tiene unas estrategias, habilidades o capacidades que le permiten avanzar, pero bueno, venga, aterrice. ¿Cuáles son esos valores que lo identifican a usted? ¿Usted por qué está motivado o motivada a salir adelante? ¿Por qué se encuentra en este punto? ¿Qué valores lo o la identifican para poder salir adelante? ¿Cierto? ¿Por qué usted tiene unos valores que lo representan? Básicamente, eso es en lo que hay que pensar. Viene un quinto momento y es el de la identidad. Bueno, yo ya dije que pertenezco a una sociedad X, que me estoy comportando de X manera, que cuento con estas habilidades y estos conocimientos, pero que también tengo unos valores que son incanjeables, ¿cierto? Entonces yo soy todo ese cúmulo de cosas, un entorno, un ser humano que tiene unos comportamientos X, un ser humano que es capaz de tal cosa, pero entonces venga, listo. ¿Yo quién más soy? ¿Cómo me identifico yo? Porque es que uno describir al otro es muy fácil, pero descríbase usted mismo, su identidad, usted quién más es. No solamente es una persona que tiene una familia, ta. ¿Quién más es usted? Fuera de lo cotidiano que conocen las demás personas, ¿quién es? ¿Cuál es la profundidad precisamente de ese ser, perdón, que lo o que la identifica a usted? En otras palabras, usted tiene un propósito de vida. ¿Cuál es ese propósito? Hágalo aquí, ¿cierto? Y el sexto nivel nos sigue preguntando, bueno, venga, ¿y usted quién más es? Fuera de que es una persona que tiene valores, que tiene habilidades, que tiene buenos comportamientos, ¿usted espiritualmente quién es? ¿Cuál es su fundamento espiritual? Yo, por ejemplo, muchachos, soy partidario de trabajar esta pirámide desde la cúspide, desde la cima hacia abajo, ¿cierto? Porque yo primero me debo a un Dios, yo primero me debo a una creencia transpersonal, a una creencia que va más allá. Entonces yo para poder describirme, para poder determinar unos comportamientos, debo decir de quién estoy rodeado desde lo espiritual, bien sea una creencia religiosa o bien no sea una creencia religiosa. Entonces, desde mi óptica, es algo muy personal, obviamente, se hace el análisis desde la cima a la base. Bien, bueno, entonces acá efectivamente, como lo pueden ver, ya nos van a empezar a describir y a preguntar sobre cada uno de los niveles. Cada uno de estos niveles plantea preguntas que nos permiten reflexionar sobre los aspectos que hacen parte de su vida interior, involucrando los cuatro primeros niveles y los aspectos que están relacionados con el exterior, es decir, los últimos dos. ¿Ven? Por eso les decía, primero me determino yo
a nivel espiritual, a nivel desde lo interior, y luego me determino con los demás, con lo otro, con el otro. Por eso les decía que para mí es más importante analizar esa pirámide, así como lo están viendo ustedes en pantalla. Bien, bueno, no voy a tocar cada una de las preguntas porque eso hace parte de la actividad que ya voy a pasar entonces eh, a explicarles. Bien, básicamente es lo que trata el tema del día de hoy, de esta primera sesión. No voy a profundizar pues en esta última partecita, pero básicamente eso es el tema. ¿A dónde quiero llegar yo, muchachos y muchachas? A la guía. Espérenme que me permita abrir la guía. Ya por aquí. ¿A qué quiero llegar yo? A la guía. Ya trabajé el tema ser individuo. ¿Qué me dice la guía? La guía me dice lo siguiente: evidencia de producto, presentación, proyecto de vida. Entonces me dice que debo de revisar un anexo que se llama video proyecto de vida, ¿cierto? Ya luego de revisado el tema, entonces yo me voy a ir, voy a mirar si la plataforma me deja o si no lo abro por otro lado. Bueno, efectivamente no me deja la plataforma como lo están viendo. Entonces permítame un momento, abro la actividad de otra manera. Bueno, ahora sí. Bueno, me disculpan tantos impases, pero unos son responsabilidad mía, pues por las cuestiones que tuve que atender, porque no me daban las plataformas, en este caso Teams, la primera vez, pero miren que ya en esta vez es la plataforma Sayuna que no permite pues navegabilidad, ¿cierto? Pero entonces cuando ustedes se van a la parte final, vamos a ver si por acá tengo algo abierto. Bueno, cuando ustedes se van a la interfaz final, mis actividades, el número termina en 526. Ustedes ven que las actividades, venga, yo me voy a la guía para poderles explicar, vienen codificadas. Miren que mis actividades terminan en 526. Entonces, por allá en la guía 4 hay una actividad que se llama precisamente así: video presentación proyecto de vida, que tiene este mismo nombre. Ustedes ingresan y cuando ingresen van a descargar este material que yo les voy a presentar en este momento, que es el archivo con las indicaciones de cómo se debe de realizar el ejercicio y la rúbrica de evaluación. Entonces, rápidamente, muchachos, ya indicándoles dónde encuentran pues como las pautas para el desarrollo del ejercicio,
abren ese archivo y se van a encontrar con una presentación general de lo que es la actividad y les van a dar unas pautas para el desarrollo del ejercicio. Tengan en cuenta los siguientes puntos. Elegir el tema, que ya sabemos que el tema es el proyecto de vida. Importante, no es obligatorio que elaboren un guión. Un guión no es para leer. Un guión es para que pueda tener claridad de qué es lo que va a decir. Evita que usted improvise, pero la idea no es que lea, la idea es que se haga de manera natural. Importante seleccionar un lugar adecuado, un sitio donde haya iluminación, donde no haya ruido. A mí realmente no me interesa saber si su casa es revocada o si es en obra negra. Eso me tiene sin cuidado, pero yo sí necesito que haya un buen lugar para que el video se pueda desarrollar de manera adecuada. Importante practicar el guión. Bien, importante antes de grabar también revisar el audio y el video. Listo. Durante la grabación, véalo aquí. Pruebe el audio y el video. La duración, acá dice que no realizar un video tan largo, está bien, no hay ningún problema, pero tampoco le veo problema. Me han entregado videos de 28 minutos, de 47 minutos, el más largo. Hay otros que me lo han entregado de 12 minutos, de 8, no hay problema. Eso sí, duración, una condición. No me vayan a presentar videos de 35 segundos, porque en 35 segundos usted no cumple con el ejercicio. Mínimamente, un video que tenga por duración 4 minutos. Ay, profe, es que si mi video dura 3 minutos y 47 segundos, entonces no me lo acepta, hombre. No peleemos por tiempo, peleemos por calidad en el ejercicio. Ah, que su video duró 4 minutos y 2 segundos, no hay problema. Que su video duró 3 minutos y 52 segundos, si es bien bueno, no hay ningún problema. Pero mínima una duración de 4 minutos. Y ya les voy a decir por qué 4 minutos. Otro aspecto importante a tener en cuenta los momentos del video. Inicio, nudo y desenlace. Ya les voy a explicar cómo se hace. Listo. Acá me dicen que se puede editar el video. Yo normalmente recomiendo no lo edite. Entréguelo como lo tiene de manera natural, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Importante la publicación del video. No me manden sino el link. Y el link que sea público. No me vayan a mandar un link copiado de Drive y ya. Tienen que quitarle los permisos para hacer el link público. Si usted no sabe cómo quitarle los permisos a un video para que quede público, lo invito o la invito a que revise videos en YouTube. Cómo hacer que mi video tenga los permisos públicos. Y en YouTube le salen muchos tutoriales de cómo hacer. Entonces la publicación del video solamente necesito que usted me publique el link. Y vuelvo y reitero, el link público. Si usted no sabe cómo, escríbame al WhatsApp que se los dejé en los anuncios cuando les di la bienvenida
a la competencia y nos conectamos, yo les ayudo. En fin, pero eso para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora, ¿cómo se debe de realizar eh, el video? Prenden ustedes su cámara del celular, del computador y arrancan de la siguiente manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es fulanito, fulanita de tal, perteneciente al programa tal, de la ficha tal. Ahí yo ya hice la introducción. ¿Se acuerdan que acá me decía iniciar con una introducción? Ahí yo ya hice la introducción. Compartir el tema. Claro. Entonces, en este momento me voy a disponer a realizar la actividad de proyecto de vida y lo voy a realizar de la siguiente manera. Voy a hacer ahí un paréntesis porque se puede realizar de dos maneras. La primera manera, que alguien detrás de la cámara le lea la pregunta y usted la responda. O usted mismo o usted misma la lee y la responde. Nivel 1, identidad trascendente. ¿Quién soy ante lo trascendente? Me considero que ante lo trascendente soy una persona común y corriente, eh, amante de la vida. Reconozco que hay un ser omnipotente que efectivamente me supera, que lo valoro mucho y que por eso yo soy consciente de que soy un ser mortal más en esta tierra. ¿Qué tan importante es para ti la creencia en Dios? Creer en Dios para mí es importante porque me permite día a día darme cuenta que con su presencia plena ante nosotros las cosas las podemos hacer de la mejor manera. Entonces es importante que Él siempre esté presente en mi vida, precisamente para poder avanzar desde lo individual y desde lo colectivo. Y así sucesivamente con el resto de preguntas. Nivel 2, identidad. Y hacen la pregunta y dan la respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, hasta los 6 niveles. Miren por qué les decía que mínimo 4 minutos. En el ejemplo que les estoy dando, yo creo que ya llevo alrededor de 2, 3 minutos y no he terminado. Entonces, por eso les decía que 4 minutos. Bien, entonces, de igual manera con los otros niveles, pero también hay otra forma de hacerlo. Bueno, voy a hablar sobre los 6 niveles que se nos presentan en la actividad. Nivel 1, identidad trascendente. Considero que efectivamente hay un ser omnipotente que me supera, que yo soy un ser humano más cotidiano en este plano terrenal y que por lo tanto entonces le debemos respeto a ese ser trascendente. También considero que es importante que haya una creencia en ese ser que me supera, precisamente porque Él es quien me da las fuerzas día a día para poder continuar en el camino, digámoslo así, de la evolución que necesito desde lo individual y desde lo colectivo. Adicionalmente, yo espero que mi relación con Dios día a día se vea fortalecida porque tengo espacios de oración con Él, siempre lo tengo presente, cada vez que voy a emprender una actividad me encomiendo a Dios, entonces espero que mi relación con Dios pues se vea, digámoslo así, cada vez más reflejada
en las acciones que realizo en el día a día. Entonces, miren muchachos, que la segunda opción, ahí hago un paréntesis, es que yo dé respuesta a las preguntas sin necesidad de leerlas, tanto en el nivel uno como en el nivel 2, en el nivel 3. Miren que yo no tuve necesidad de leer la pregunta, pero sí le di respuesta a cada una de ellas. Y así sucesivamente con nivel uno, con nivel 2, hasta nivel 6. Ahí estamos hablando de el segundo momento del video. Y el tercer momento, hombre, una pequeña conclusión. El video me gustó por esto, por esto y por esto, o el video no me pareció interesante por esto, por esto y por esto. Una conclusión que usted haya obtenido con la realización como tal del ejercicio. Miren que solamente en el ejemplo y sin hacerlo completo me demoré de 3 a 5 minutos sin hacerlo completo. Entonces, por eso les decía precisamente eh, la necesidad de que no se demore menos de 4 minutos el ejercicio. Bueno, muchachos, ya teniendo en cuenta eso, bueno, algo muy importante que no recuerdo si se los presenté, venga, yo lo reviso. Algo muy importante. Me están pidiendo es un video. Es decir, prenda la cámara y que se vea usted así como me estoy viendo yo en este momento. Espérenme que no estoy seguro si prendí o no la cámara. No la prendí. Precisamente ahí sí les ofrezco una disculpa. Pero cuando a mí me hablan de video es que se vea usted en la cámara. Video que actividad que me manden con audio y rodando imágenes, la desecho, porque precisamente el ejercicio habla de un video. Error mío en el ejemplo, no haber prendido la cámara. Se me pasó, pensé que la tenía como tal prendida, pero bueno, ya lo dejé entonces claro aquí. Esa sería la actividad que hay que realizar. Importante varios ítems a tener en cuenta. La duración, que ya les dije mínimo de 4 minutos. El contenido que ustedes me presenten en el ejercicio. La originalidad del ejercicio. Acuérdense, no leer. Acuérdense, no tener el papel ahí a la mano con el guión. Originales, que haya buen audio y que haya calidad de la imagen. Básicamente son los aspectos que voy a tener en cuenta a la hora de calificar entonces el ejercicio. Bueno, muchachos y muchachas, como les dije, eh, suben solamente el enlace público del ejercicio. ¿A dónde? A la plataforma Sayuna. Vamos a seguir trabajando con la plataforma Sayuna. ¿Plazo hasta cuándo? Hasta el 2 de agosto. Hasta aquí la sesión. Pero voy a indicarles algo que se me había olvidado hablar con ustedes en eh, la presentación de los contenidos, y es la metodología y los acuerdos. Rápidamente, perdón, la metodología, la idea es que ustedes lleguen con preguntas a las sesiones para que hagamos esto de manera más
interactiva. Eso es lo primero, ¿cierto? Que ustedes lleguen con preguntas, que hayan leído, perdón, el material, la guía, los anexos, ¿cierto? Que lleguen con preguntas. Si ustedes llegan sin preguntas, lo que yo voy a realizar es básicamente una presentación como la que hice hoy. Y hoy lo hice así, con miras a la dificultad pues que se me ha venido presentando, ¿cierto? Pero normalmente la idea es que haya interacción entre ustedes y mi persona, ¿cierto? Si no la hay, yo hago la presentación como lo hice el día de hoy. Entonces, miren, por ejemplo, que el día de hoy tuvimos el desarrollo de la primera actividad o la explicación de la primera actividad, ¿cierto? En este orden de ideas, luego de tener presente como tal esa metodología, es necesario explicarles a ustedes lo siguiente. Mis actividades van a quedar 100% habilitadas de manera paulatina para su entrega. Entonces, por ejemplo, en esta actividad, quien me la entregue dentro de los tiempos obtiene una calificación de 100 sobre 100. Pero si usted me la entrega en cualquiera de estas semanas que lo pueden hacer, ya no va a tener una calificación del 100%, sino que acá, si lo entrega la segunda semana, va a tener una calificación sobre el 90, va a tener una calificación sobre el 80 y la cuarta semana va a tener una calificación mínima o básica del 70%. Lo mismo va a suceder con la actividad número 2. Espérenme, yo las quito de aquí. La actividad número 2, la actividad número 3 y la actividad número 4. Entonces les estaba explicando. Miren que la actividad número 1 va a quedar abierta las 4 semanas. La actividad número 2 quedaría abierta durante 3 semanas. Entonces, si usted me la entrega en lo que corresponde a la semana número 2, la actividad va a tener una calificación de 100%. Pero si usted me la entrega en la semana número 3, una calificación de 80 y una calificación de 70. Lo mismo va a suceder con la actividad número 3, 100% y calificación sobre 70. Y la actividad número 4 no tendrá actividades, perdón, semanas adicionales. Ah, es que tenemos una quinta semana, la voy a poner en naranjado. No, yo en esa quinta semana ya no recibo actividades para que lo tengan
en cuenta, porque miren que soy muy flexible al dejarles 4 semanas la plataforma habilitada. Entonces, para que lo tengan muy presente. Yo soy flexible hasta que termina la semana 4. Posterior a la semana 4, yo sigo lo que establece el reglamento, para que lo tengan entonces presente. Importante, recuerden entonces que esta actividad número 1 hasta el 2 de agosto. Otro aspecto importante, si su actividad está mala, la tiene que volver a repetir 2, 3, 4, 5, 10 veces, las veces que sea necesario, porque por eso es de suma importancia que revisen las grabaciones. Para eso son. Si usted se basa solamente en lo que dice la guía, está errado, porque en las grabaciones uno da parámetros, indicaciones, sugerencias, orientaciones adicionales. Entonces, eso quiero que quede sumamente claro. Bueno, creo que ya la sesión entonces con esto la finalizamos. Si tienen alguna duda, vuelvo y les reitero, perdón, en los anuncios está mi número de WhatsApp, o por correo también me pueden generar las inquietudes que consideren pues como tal pertinentes. No siendo más, muchachos y muchachas, les agradezco el espacio. Discúlpenme por los inconvenientes. Agradezco también la comprensión que puedan tener con todo esto que está sucediendo. Y bueno, estamos es para servir. Nuevamente muchas gracias y a todos y todas un feliz resto de día.